Módulo 1. Fundamentos teóricos de la economía regional y urbana y aplicaciones prácticas. Walter Chrysler nació el 21 de abril de 1893 y murió en Königstein-in-Taunus el 9 de marzo de 1969. Geógrafo alemán cuantitativo. Su obra principal es Die Zentralorte des Deutschland, traducida como Teoría de los lugares centrales. En 1940, Chrysler ingresó en el partido nazi. Desde 1940 a 1945 estuvo destinado en Stamhausen, Planung und Boden, un departamento de planificación de la SS encargado de la germanización de los territorios ocupados en Europa Oriental. Desde ese puesto participó en la organización territorial de la Polonia ocupada y contribuyó, entre otras cosas, a la planificación de los asentamientos en varias regiones, siguiendo su modelo de lugares centrales. A lo largo del tiempo se ha reflexionado sobre los principales factores de la localización y distribución de las funciones dentro de la ciudad y de la población, así como de las actividades económicas en los conglomerados urbanos. En una visión general y simplificada se pueden identificar tres factores de localización urbana y territorial que se relacionan con las funciones de las ciudades. El primero, núcleos urbanos utilitarios o núcleos centrales, como los nombra Chrysler, que se dedican principalmente a atender las necesidades de sus áreas circundantes, que tienen como principales características su conectividad funcional y accesibilidad territorial respecto al resto de los enclaves urbanos que se encuentran alrededor. 2. Núcleos urbanos que tienen como función servir de vínculo entre áreas económicamente productivas o industrializadas y una red global de asentamientos interrelacionados situados junto a grandes vías de comunicación. El tercer factor se asocia con los recursos físicos concretos, ya sea geográficos o paisajísticos, alrededor de los cuales se agrupan diversos asentamientos humanos que explotan dichos recursos de forma recreativa, extractiva o de transformación. Por ello, se puede señalar que la localización, distribución y función de las ciudades depende en gran medida del tipo de vinculación que existe dentro del área urbana y fuera de los límites geográficos. La explicación de Chrysler se basa en las actividades terciarias, que tienden a ubicarse en lugares centrales, que es donde se minimiza el costo de transporte, y la distribución y jerarquización de los lugares centrales en un espacio isotrópico. Por lo tanto, la teoría del lugar central busca explicar las razones de los patrones de distribución, el tamaño y número de ciudades, así como sus relaciones con el área de influencia desde una perspectiva espacial. Los elementos esenciales de la teoría del lugar central son relación entre el tamaño, número y distribución geográfica de las ciudades. El lugar central tiene una función principal de oferta de bienes y servicios para abastecer a su población y basados en un concepto de rango umbral que se explica económicamente pero no matemáticamente. Las principales interrogantes de esta teoría son: ¿hay leyes que determinan el tamaño, número y distribución de los lugares centrales? Los principales supuestos de Chrysler. Considera un sitio plano y homogéneo. La fertilidad y otros recursos son los mismos en todas partes. Existe el mismo nivel de ingresos y la misma demanda de bienes y servicios. Misma distribución de la población. Los costos de transporte a todas direcciones están en función de la distancia. Considera que tanto los agricultores como los consumidores y empresarios en los lugares urbanos, como los productores de bienes y servicios, son individuos económicamente racionales que buscan minimizar sus costos, costos de transporte y costos de producción con igual proporción, y maximizar sus ganancias. Desde el punto de vista de los consumidores, esto significa que viajaron solo al lugar más cercano que les proporcionará los bienes y servicios que necesiten, preferencia por el lugar más cercano.
Los bienes y servicios serán vendidos solo si existe una ganancia. Esto significa que la oferta depende de que exista una demanda suficiente. Además, también asume competencia perfecta. Dado que su formación era como economista más que como geógrafo, su obra se divide en tres partes de análisis. En la primera parte realizó un postulado teórico y económico en el que se exponen los conceptos fundamentales siempre sobre una base científica y analítica. En la segunda parte incorpora herramientas de análisis espacial y de enlace, ofreciendo métodos prácticos para controlar su teoría en un ámbito real. Y la tercera parte se relaciona con la aplicación regional de los conceptos teóricos, examinando la realidad material de localización de las ciudades enclaves, desde donde se proporcionan los bienes y servicios en la Alemania meridional de 1930. ¿Qué se entiende por rango? Este rango tenía un límite superior e inferior. El límite superior, como ha subrayado Say, fue el concepto clave en la formulación de Christaller del patrón hexagonal de las áreas de mercado y la jerarquía de los lugares centrales. El límite superior se definió simplemente como la distancia más lejana que la población dispersa está dispuesta a recorrer para comprar un bien ofrecido en un lugar central. Cuanto más caro sea el bien, mayor será la voluntad de viajar distancias más largas y por lo tanto el rango del límite superior sería mayor. Para los bienes demandados con mayor frecuencia, que serían los bienes más baratos, el rango del límite superior sería más pequeño, aunque enfatizó el lado de la demanda al definir la noción de límite superior del rango de un bien. Christaller reconoció que la economía del lado de la oferta también afectaría el rango. Señaló, por ejemplo, que si una empresa requería un número determinado de visitas de clientes para alcanzar el punto de equilibrio, entonces tendría que ampliar el rango de su actividad comercial lo suficientemente lejos en el campo para capturar este nivel de demanda. Este límite inferior del rango podría pensarse como la cantidad mínima de consumo de este bien central necesaria para pagar la producción u oferta del bien central. De la misma manera, el hecho de que los grandes lugares centrales ofrezcan mayores oportunidades para viajes de compras de propósitos múltiples, que los lugares más pequeños pueden resultar en que los precios de un bien en particular sean más bajos en los lugares más grandes que en los más pequeños. Por lo tanto, el alcance de un bien en un lugar grande puede ser mayor que en el lugar más pequeño. La jerarquía del lugar central. El rango de oferta de un bien o servicio establece el tamaño del área de mercado necesaria para brindar el sustento económico a la empresa que ofrece el bien o servicio. Cuanto mayor sea el rango, mayor será el área tributaria necesaria. Por lo tanto, el negocio en cuestión estará ubicado en uno de los centros urbanos más grandes. Christaller no buscó explicar o describir cómo llegó a existir esta jerarquía de centros o por qué algunos centros crecieron más que otros. Simplemente dio por sentado que había un conjunto jerárquico de lugares urbanos y luego usó esto como base para describir la disposición de las áreas de mercado y el número y distribución de los centros urbanos. Los lugares urbanos más grandes tendrían las áreas tributarias o comercios más grandes y podrían, por lo tanto, ofrecer aquellos bienes y servicios que no podrían soportar los centros urbanos más pequeños. Los lugares más grandes podrían, por supuesto, ofrecer también todo lo que podría ofrecerse en un lugar más pequeño. La función principal de una ciudad es servir de lugar central, proporcionando bienes y servicios al espacio rural que la rodea. Este principio de organización del espacio conduce a una estructura elemental de triángulos equiláteros que se agrupan en el hexágono regular. Por lo tanto, la jerarquía de los lugares urbanos se diferencia no solo por su tamaño, sino por el orden de funciones que ofrece.
En su estudio del sur de Alemania reconoce 7 niveles de jerarquía. 1. Núcleo de mercado. 2. Gran núcleo rural. 3. Ciudad-distrito pequeño. 4. Ciudad-distrito grande. 5. Ciudad-prefectura. 6. Ciudad de provincia. Y 7. Capital regional. Este modelo de organización territorial se sustenta sobre 3 principios básicos, como son la función de aprovisionamiento, el principio de transporte y el principio de organización administrativa. Christaller aplica estos conceptos de estructuración hexagonal a la situación geográfica y demográfica de la Alemania del Sur, caracterizada entonces por densidad de habitantes que permitía la aplicación de su modelo, llegando a construir racionalmente una distribución urbana que implicaba hasta 7 niveles jerárquicos dentro de la estructura centralizada de las funciones. De estos 7 niveles de jerarquía se puede observar que la distancia aproximada entre los centros en kilómetros aumenta. Las áreas de influencia también aumentan en el nivel 7. La población de los centros en número de habitantes es mayor en la capital regional. Y también la población total aproximada del área de influencia. Ciertas características de los arreglos de ubicación de la población agrícola y los lugares urbanos son esenciales para el patrón de lugar central ideal o teórico que describió Christaller. Recuerde que una de las suposiciones hechas anteriormente fue que el patrón de asentamiento sobre la llanura era uniforme. Esto implicaba que las granjas estaban equidistantes entre sí. Un patrón cuadrado no cumple con este requisito, ya que la distancia diagonal es mayor que la de lado. Solo una distribución hexagonal de las alquerías en toda la llanura satisfacerá el requisito. En la misma línea, Christaller asumió que los lugares urbanos de cada nivel de su jerarquía del lugar central estarían distribuidos uniformemente en toda la región, es decir, los caseríos serían equidistantes entre sí, los pueblos equidistantes entre sí y así sucesivamente. La jerarquía, eso es lo que se muestra para 5 de los niveles de Christaller. En el diagrama, los pequeños puntos sólidos pueden considerarse granjas. El diagrama también sirve para ilustrar los siguientes puntos. El lugar central más grande o de mayor orden tiene una gran área tributaria cuya extensión está determinada por el rango real promedio de las funciones de mayor orden que ahí se ofrecen. Pero ese mismo centro también ofrece todas las funciones de orden inferior que tienen rangos más pequeños y por lo tanto áreas tributarias más pequeñas. Existe entonces para el centro de orden superior y de hecho para cada centro en cualquier nivel de la jerarquía un conjunto de áreas tributarias de diferentes tamaños anidadas unas dentro de otras. Es claro que dentro de la gran área tributaria se ubican muchos lugares urbanos de orden inferior, como se muestra en el diagrama. Solo hay una región G. Recuerda que la región G había sido identificada como ciudades prefectura. Y las regiones B o distritos grandes, hay una región B o distrito grande completa y otros 6 distritos grandes que se comparten con otros lugares G o ciudades prefectura que no se muestran en el diagrama. Se supone que cada lugar central cumple formalmente las funciones de los lugares de orden inferior. El lugar de orden superior, por lo tanto, actúa también como lugar de segundo orden, lugar de tercer orden, etc. El equivalente de 3 áreas tributarias de segundo orden existe dentro del área tributaria de orden más alto. Por lo tanto, la progresión que describe el número de lugares de diferente tamaño en un sistema de grado 3 es 1, 2, 6, 18, 54, 162 y así sucesivamente. En el mercado principal, cuando k es igual a 3, se considera que el área de mercado tiene un área hasta un tercer nivel y considerando 6 nodos de orden inferior, los cuales son vecinos.
Por lo tanto, cada lugar central tiene 3 lugares centrales menores. Un tercio de la población del lugar menor va al lugar central. Por su parte, el principio de transporte cuando K es igual a 4 enfatiza que la red eficiente de transporte por este modelo minimiza las distancias al centro que conectan con el lugar central y que cada centro tiene conexión con 4 centros de orden inferior. Mientras que el principio administrativo, también identificado como principio de política social, donde K es igual a 7, muestra que el nodo central tendrá anidado 7 nodos según su jerarquía, y como podemos observar en el diagrama, este modelo haría eficiente la administración. En este diagrama podemos observar la forma hexagonal que propone Kristaller. En el centro podemos observar las ciudades prefectura, en un segundo orden los distritos grandes, los distritos pequeños y las ciudades de menor tamaño. Se identifican las áreas deshabitadas que están sombreadas y también nos propone las rutas de transporte y las distancias al centro, identificando como líneas principales, secundarias y locales. En el modelo de Kristaller se le da gran importancia al tipo de bienes. Los bienes de orden superior se caracterizan por ser escasos y sofisticados, por producirse en economías de escala, ya que se producen para un gran mercado, por su consumo poco frecuente y muy importante en relación a su ingreso. No se requiere de desplazamiento constante, los costos de transporte son bajos, sin embargo hay preferencia al consumidor por desplazarse. Los bienes de orden inferior se caracterizan por ser comunes, por producirse en economías de escala reducidas, por su consumo frecuente y de poca importancia con respecto al ingreso, por la gran necesidad de desplazamiento, lo que eleva el costo de transporte. En el modelo de Kristaller, si bien no se formaliza matemáticamente, Beckman y McPherson propusieron una versión cuantitativa en 1970. PJ es igual a C por PJ. Esto significa que cada ciudad de un espacio, ciudad como J, tiene una población en su área P, que es una fracción constante C de ese espacio. Por lo tanto, la población en la ciudad de orden 1 es igual a m veces la población del área rural que identificamos con R, donde m es el multiplicador urbano. Conclusiones. Kristaller será considerado por algunos autores como el pionero en llegar a presentar un sistema completo de equilibrio general, describiendo las interacciones dinámicas entre las diversas localizaciones de las actividades económicas. Esta teoría no dispone únicamente de los agentes relacionados con el crecimiento de la ciudad, también explica cómo se genera el crecimiento de los centros urbanos dentro de un sistema económico regional y nacional integral. Presenta una explicación teórica del tamaño y la distribución de los asentamientos de un sistema urbano en el que la función económica predominante es la comercialización al por menor. Considera que el crecimiento de las ciudades depende de la funcionalidad de la ciudad. Este es un ejemplo de Kristaller en Alemania, en donde podemos ver a Nuremberg, Stuttgart y Frankfurt, las principales ciudades de orden inferior y las redes de transporte. Mientras que este es un mapa actual de esas mismas ciudades, Frankfurt, Nuremberg, Stuttgart y Múnich, y sus redes de transporte. Las críticas al modelo de Kristaller son principalmente dos. La primera está relacionada con los supuestos del modelo, asociada a los factores locales como la topografía, la agricultura intensiva, las rutas de transporte. La segunda está relacionada con el principio de la jerarquía 3, que si recordamos, este principio señalaba
que el área de mercado tenía un área hasta un tercer nivel y que consideraba 6 nodos de orden inferior, los cuales son vecinos, por lo que un tercio de la población del lugar menor va al lugar central, por lo tanto cada lugar central tiene 3 lugares centrales menores. Esto se indica que no se puede aplicar a todas las regiones. Este es un ejemplo de ciudad central. Canberra, Australia. Tras una larga disputa entre Sídney y Melbourne sobre cuál debía ser la capital australiana, Canberra fue escogida como el lugar ideal para albergar la nueva capital en 1908. Canberra comenzó a edificarse en 1913 y se caracteriza por su trazado triangular y su abundante vegetación. Su población asciende a 343.000 habitantes. Este es un ejemplo de la forma hexagonal. La ciudad de Palmonova, Italia. La ciudad de Palmonova fue construida en 1593 y diseñada como una estrella amurallada con la idea de convertirla en una ciudad capaz de defenderse de los otomanos. Palmanova está situada en la esquina noreste de Italia, cerca de la frontera con Eslovenia. Desde 1960 es monumento nacional. Este es un ejemplo sobre el tipo de bienes que se pueden encontrar en las ciudades principales. Aquí podemos ver a la zona metropolitana de Aguascalientes, a la zona metropolitana de León, a la zona metropolitana de Río Verde, que se encuentran en la región centro-norte de México. Y como observamos en este mapa, los lugares en los que se localiza una mayor actividad económica y también servicios más sofisticados como los aeropuertos son precisamente en las ciudades centrales.